Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a explicar el tema de la evolución de los sonidos del latín para convertirse en español, ¿no? Todos los cambios que ocurrieron en el paso de transformarse el latín en otra nueva lengua, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar entonces y para esto voy a poner una presentación que voy a proyectar. Ya está. ¿Sí? Bueno, pues aquí lo tenemos, entonces. Evolución del latín al español, que también a este proceso se le llama romanceamiento, porque decíamos, no tiene nada que ver con romance, sino con cómo se convirtió el latín en una lengua romance, ¿no? Concretamente el español. Bueno, antes de ver esas ciertas reglas, vamos a ver brevemente una explicación sobre los cambios que sufren las palabras. Sabemos que las lenguas y las palabras que conforman estas son como organismos vivos que están en constante cambio. Hacíamos esa comparación. Vamos a ver qué cambios son los que le ocurren. Cambios fonéticos. Como su nombre lo dice, foné, o sea, sonido del griego. Un ejemplo. Cambios en el sonido, en la pronunciación de las palabras, ¿no? Por ejemplo, en español, aguja, a veces se pierde el sonido de la G y queda aguja, ¿no? O algunas personas pronuncian pantufla en vez de pantufla, ¿sí? Que en general, ¿qué ocurre? O desaparecen o se crean nuevos sonidos. Entonces son los cambios fonéticos. Cambios morfológicos. Esto tiene que ver con la forma, como su nombre lo dice, morfé, la forma escrita. Por ejemplo, oscuro y oscuro. Uh-huh. Aquí se perdió un sonido también con los cambios fonéticos. O sea que es un cambio fonético en realidad, solo que se ve reflejado en la escritura. ¿Cuál es la diferencia con el cambio fonético de los ejemplos anteriores? Que aguja y pantufla no son formas reconocidas en los diccionarios. O sea, de hecho la gente así lo pronuncia, pero no son reconocidas, no son registradas en los diccionarios. Cuando una forma es eh, remitida en los diccionarios, entonces ya podemos hablar de un cambio morfológico, ¿sí? Para que haya un cambio morfológico en la escritura, primero tuvo que haber un cambio fonético. Bien. Y los cambios semánticos, que es algo de lo que ya sabemos también, la palabra queda igual. Por ejemplo, gato, originalmente el significado es animal, pero adquiere un nuevo significado. La palabra aquí no cambia, lo que cambia es el significado. Y ya sabemos que en varias regiones del mundo hispanoparlante pueden tener otras acepciones, ¿no? Otros significados. Ayudante, herramienta, juego, etcétera, ¿no? De manera un poco despectiva. Bueno, pues ahí está. Entonces, hoy nos vamos a concentrar más en los cambios fonéticos, ¿no? Cómo cambian los sonidos de latín al español. Bueno, pues vamos a continuar. Sonidos de latín. Vamos a ver primero cómo se clasifican los sonidos y para después saber cómo evolucionan, ¿no? Hay que saber la clasificación y luego ver cómo cambian. Bueno, clasificación. La primera, la más general, digamos, es entre vocales y consonantes. La evolución. Bueno, vemos que se van a perder algunos sonidos, como ya vimos en el ejemplo anterior, pueden aparecer nuevos sonidos y hay otro fenómeno que se llama yod. Ya veremos adelante de qué se trata eso. Bien. Clasificación de los sonidos de latín, ¿no? Primero, ¿cómo se clasifican las vocales? Se clasifican por cantidad y por posición. Vamos a ver primero por cantidad.
Las vocales se clasifican en largas y breves. ¿Mm? Nuestro español no tiene eso, pero podemos recurrir a un ejemplo de cuando tenemos una vocal doble, ¿no? Como leer, creer. Ujú. Se piensa que así se pronunciaba en latín, entonces una A larga sería como una A doble, ¿no? A, más o menos. Y lo que hay que explicar aquí también, para entender más adelante, estos signos que tienen las vocales arriba no son acentos, el latín no usaba signos ortográficos, solo son signos que se añadieron después para facilitar el saber si eran largas o breves. Como ellos ya conocían sus palabras, ya sabían si era larga o breve, nosotros no. Entonces, por eso se han añadido a estas, ¿no? La rayita, la línea recta es larga y la curvita es breve. Por ejemplo, una palabra como solum. Para nosotros no suena igual porque no tenemos eso. Solum, aquí la O sería larga, solum, y aquí sería breve, solum. Y depende si es larga o breve, cambia diferente al pasar al español. Ya lo veremos, ¿sí? Entonces, por cantidad, vocales largas y breves. La otra clasificación es por posición, en dónde se ubican, en qué parte de la palabra, con respecto a la sílaba tónica, siempre. Igual que en español, latín tenía sílaba tónica, la que se pronuncia más fuerte. Bueno, aquí hay un error de dedo. Bueno, dice con respecto. Y en latín solo había agudas y esdrújulas, no había, perdón, palabras graves y esdrújulas, no había agudas, jamás podía haber, como para nosotros en la última sílaba, camión, soñé, no. Bueno, iniciales, la vamos a ver en negritas, marcada, la palabra se lee ficatum, entonces, si está en la sílaba inicial, internas, también con respecto a la sílaba tónica, ¿no? Tenemos protónica, su nombre lo dice, antes de la sílaba tónica, como aquí populare, la U que está antes de la sílaba tónica, la estamos subrayando, esa es la protónica. O en ovícula, la tónica es la I y la U es la posttónica, después de la sílaba tónica. No se pone acento porque, bueno, el latín no lo usaba y para no confundirnos, mejor la subrayamos, la sílaba tónica. Bien. Finales, al final de la palabra, como en velum. Esta U nos indica que es la sílaba final, ¿no? Así lo estamos marcando por el momento. Bueno, entonces así se clasifican las vocales por cantidad, por posición. Vamos a continuar. Tenemos la clasificación de las consonantes. Ahora, ¿cómo se clasifican consonantes? Por articulación y por sonoridad. Vamos a ver articulación primero. ¿Qué es esto? ¿En qué parte de la boca se produce el sonido? Entonces tenemos labiales, ahí tenemos B, F, P. Dentales, D, T. Guturales, C, G y J. La C siempre el sonido K, el sonido fuerte, ¿eh? Nunca como C, sí, sino K, Q, ese sonido fuerte. Las nasales, N, M, porque más o menos se pronuncian con la nariz, es ahí donde se produce el sonido. Líquidas, LR, porque necesitan saliva, ¿no? Con la lengua. Silbantes, S, somos una especie de silbidito con aire, ¿no? Y dobles X, porque son dos consonantes unidas, KS, ¿no? X. Bien. Ahora, por sonoridad, ya no depende tanto de en qué parte se produce el sonido, sino cómo resulta el sonido, cómo sale, ¿no? Fuertes, también se les llama mudas, ahorita vamos a ver por qué, y débiles, que se les llama sonoras, ¿no? Y algunas
Nada más hay una que se llama fricativa, ¿no? Porque requiere fricción de aire. Bueno, entonces ahí tenemos la clasificación de las consonantes. Vamos ahora con un cuadro que resume, no están todos los sonidos aquí, pero los que tienen tres tipos, ¿no? Fuertes, débiles y fricativas. Por ejemplo, las labiales, P, B y F. Todas se producen con los labios, pero tienen distinta manera de resultar ya al final, ¿no? Por ejemplo, la P. También se les llama mudas porque no podemos pronunciar una P sin vocal. Es el sonido, desaparece de inmediato, ¿no? Las débiles se les llama sonoras porque es así podemos mantener un sonido sin vocal. Si tratamos de pronunciarlo, entonces se mantiene el sonido. Y la F porque requiere fricción de aire. Bien. Las dentales lo mismo, ¿no? T y D, ambas se producen con los dientes, pero una es fuerte, no se mantiene el sonido, de inmediato desaparece. Si queremos pronunciar sin vocal, claro. Y la débil, la D, también recuerden, se llaman sonoras, porque permanece su sonido, podemos prolongarlo. Ahí está. Las guturales, ¿cómo diríamos un sonido de la C, o sea, de una K, sin vocal? Sería K, K, no puede permanecer el sonido. En cambio, las guturales, es así podemos prolongarla, ¿no? Bueno, pues ahí está. Vamos a continuar. Ya vimos la clasificación de los sonidos de latín, ahora vamos a ver la evolución de los sonidos, ahora sí, cómo cambian, pero no podemos entender cómo se dan esos cambios sin saber cómo se clasifica, entonces vamos a retomar lo anterior. Evolución de vocales, ¿cómo cambian las vocales? Bueno, vamos a la clasificación. Las largas, ¿qué les pasa en general? Se conservan. Las sílabas cuando eran largas pasan igual al español, ¿no? Las breves, en cambio, tendían a cambiar. ¿No? Pero, ¿cómo cambiaban las breves? Bueno, depende, ¿no? Vamos a empezar a partir de la E. ¿Por qué la A, no? La A siempre se conservó igual al pasar al español, sea larga o sea breve. Como es la que se pronuncia más abierta, A, abrimos más la boca para pronunciarla, esa es la más fuerte y permanece. La E va a cambiar a IE. Por ejemplo, en la palabra feram, al español pasa fiera. La I cambia a E. Silvan pasó selva. O cambia a UE. Porta quedó puerta. U cambia a O. Lupum quedó lobo. Bueno, así cambian las vocales breves. Los diptongos, sabemos que es cuando se unen vocales. AU pasó como O. Aurum pasa oro. Por eso es el símbolo en la tabla periódica AU del oro. Está en latín, no está en español. Por eso se explican muchas cosas. AE va a pasar como E o como IE. Caelum, por ejemplo, va a pasar cielo, pero en algunas palabras no pasa IE, sino E. No decimos cieleste, sino celeste. ¿Verdad? Entonces pasaba de ambas formas. ¿Cuándo? Pues no hay una regla para eso, nada más hay que saber recordar que podía pasar esas dos maneras. Y OE pasa a E. Por ejemplo, poena pasa pena. Siguiente. Ahora vamos a ver según su posición. Ya vimos según su cantidad, largas o breves. ¿Qué sucede con estas? Ahora su posición. Al inicio de palabra, iniciales, tienden a conservarse.
excepto según las reglas que ya vimos, si son breves, van a cambiar. ¿Mm? Internas, o sea, al interior de la palabra. Recuerden que decíamos que había protónicas y postónicas. Antes y después de la sílaba tónica, ¿qué les pasa? Tienden a desaparecer. Porque la sílaba tónica es fuerte, hace que la que está junto a ella desaparezca. Entonces, populare, esta palabra quedó poblar, desaparecen. La A, que es la tónica, populare, hace que esta desaparezca, ¿no? La U. Oviculam, la I es la tónica, la fuerte, hace que la que está después de ella desaparezca, que quede ovicla. Después cambiaría a oveja. Vamos a ver por qué, ¿no? Ahorita basta con esos ejemplos. Finales. La A y la O se conservan. Por ejemplo, en algunas formas verbales, amas significa lo mismo en español. Tú amas, ¿no? Del verbo amar. Se conserva. La A, yo amo, amo. Esto significa igual, ¿no? En algunas cosas era igual, quedó igual el español que en latín. Y se queda igual con O, amo. La E cambia a, perdón, la I cambia a E. Amavi quedó amé. El pasado de amar. Siguiente. U cambió a O. Como lupum, esta U final cambió a O. Lobo. La E, ¿qué pasa con la E? Em, Se conserva, pero desaparece antes de estas letras. D, L, N, R, S. Podemos hacer una mnemotecnia con esto para aprendernos, ¿no? Delinearse, por ejemplo. Una palabra que contiene todas esas letras. Siguiente. Pontem. Vemos aquí, antes de la E está una T. Sonido T. ¿Está entre estas? No. Entonces por eso se conservó. Queda puente. Pero otra palabra como florem, antes de la E está una R. ¿Está entre estas que la hacen desaparecer? Sí, aquí está. Entonces no quedó flores, sino flor. Bien. Entonces por eso algunas palabras quedan con E y otras terminan en consonante. Bien, pues así es como evolucionaron las vocales. Siguiente, vamos a ver ahora cómo evolucionan las consonantes iniciales, de nuevo por posición, qué parte de la palabra se ubican. Tienden a conservarse, excepto algunas excepciones que veremos adelante, pero vemos, por ejemplo, la F va a desaparecer si sigue una vocal simple, ¿sí? Pero queda en la ortografía como una H inicial. Ejemplos. Tenemos la palabra farina. ¿A qué se refiere con que hay una consonante, una vocal simple que sigue una A solita? Farinam quedó harina. Pero foram, ¿por qué no pasó? Ya sabemos que esta O cambia a UE, porque era breve. ¿Por qué no quedó huera, no? Porque queda un diptongo, no hay una vocal simple solita, ¿no? UE. Entonces por eso sí se conserva la F y queda fuera, ¿no? Bien. Pero las iniciales, consonantes al inicio de palabra, tienden a conservarse. Internas. ¿Qué pasa con las protónicas y las postónicas? O sea, que están antes o después de la sílaba tónica. ¿Qué pasa? Las fuertes se debilitan y las débiles se debilitan más hasta que desaparecen. Con el cuadrito que vimos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, las fuertes, P, T, K, se convierten en B, D, G. Aquí también podemos incluir la V. Podemos incluirla ahí. No estaba en el cuadro que vimos, pero también si está en medio tiende a desaparecer, ¿no? Podemos hacer una mnemotecnia para aprendernos esto, ¿no?
Petaca, las fuertes, ¿no? Bodega, las débiles. ¿No? Entonces, petaca se convierte en bodega y bodega desaparece. ¿Sí? Y esta, pues ahí está de anexada, ¿no? Ejemplos, acutum, fíjense en las fuertes. Cutum, quedó agudo, se hicieron débiles. Y en una palabra como regina, que está una G, que ya era débil, se desaparece y queda reina. Se debilita y desaparece. Bueno, finales. Desaparecen excepto LRS. Por ejemplo, otras formas del verbo. Amabam. Nosotros no tenemos M's al final. Quedó amaba. Bueno, aquí hay un detalle, no vamos a borrar esto. Tiene que estar sin M. Amabas no está entre estas. Bueno, aquí está, fíjense. Estas no desaparecieron. LRS. Quedó amabas, ¿sí? Entonces aquí omitan esta M. Queda amaba. Yo amaba. Supresión, aparición de sonidos. Lo que decimos que sigue pasando en español, ¿no? A veces se desaparece un sonido, a veces se añade uno que no estaba ahí. Bueno, un ejemplo de supresión de sonidos. Balneum pasó como baño. ¿Qué pasó con esa L? Desapareció, quedó baño. Aunque quedan en algunas palabras como balneario, ¿no? Mensa. Desaparece la N y queda mesa. Aparición de nuevos sonidos, ¿no? Hay uno muy frecuente, cuando están juntas MN al interior de palabra, en latín, al pasar al español, como que surge otro sonido, ¿no? MBR, ¿sí? Otro sonido que no estaba ahí anteriormente. Por ejemplo, luminem. Primero hubo un cambio y quedó lumne, porque se perdió una vocal sobre todo, ¿no? Lumne, y después queda lumbre. ¿No? Esto ya lo explicamos, la que está junto a la sílaba tónica en medio, al interior de la palabra, tiende a desaparecer. Luminem. Entonces la U fuerte hace que esta I que está después de ella desaparezca y queda lumne. Y después MN juntas quedan como lumbre. Bien, ahí ya apareció otro sonido que no estaba. Vamos a explicar ahora, perdón, otro tipo de cambio. Digamos que es la excepción a las reglas anteriores. ¿Sí? Siempre hay regla y después las excepciones, que es algo que se llama yod. Los lingüistas le han llamado así a un fenómeno fonético que consiste en la aparición de sonidos que no existían. O sea, cuando se crea una nueva lengua, cuando el latín se convierte en una nueva lengua, ya o sea, también aparecen nuevos sonidos, ¿no? Que no existían originalmente en el latín. Y nosotros podemos ya ir más o menos viendo qué sonidos no existían en latín que surgieron en español. Bueno, vamos a ver los siguientes. Primero, el sonido che no existía en latín. ¿Cómo surge? Siempre, por eso se le llama a ese fenómeno yod vocálica o yod consonántica. O sea, la aparición de nuevos sonidos debido al contacto entre vocales o vocal y consonante, por eso se le llama así. Por ejemplo, aquí es el contacto entre dos consonantes, ¿no? Cuando están, fíjense, hay siempre que recordar la posición en la que se encuentran, ¿no? Siempre es importante. Cuando están al interior de la palabra, por ejemplo, doctus queda como ducho. Ese CT quedó como che. Alguien ducho es alguien que se la sabe, ¿no? Bien. LT, también al interior de la palabra, cambia che, como multum, mucho. ¿No? Tenemos palabras como multitud, ¿no?
Bien, ese es uno de los cambios más fáciles, ¿no? La che, si nos fijamos, siempre surgió del contacto con una T, ¿no? Con otros sonidos de consonante. Bien, vamos al siguiente, es el sonido de la J, no existía en latín. ¿No? Más adelante veremos cómo se pronuncia el alfabeto latino, pero es casi igual al español, ¿sí? Es casi idéntico. Bueno, y cuando está al inicio de la palabra, cambia a J. Si sigue otra vocal, ¿no? Sobre todo. Fíjense, por ejemplo, juramentum queda juramento. Bueno, le, li, esas sílabas, combinación de consonante y vocal, al interior de la palabra pueden originar una J. Por ejemplo, filiam. Esa sílaba li es la que se convirtió en J y queda hija. CL interna, ¿sí? También al interior de la palabra. Queda, por ejemplo, oviculam, oviclam y luego oveja. También aquí se explica por reglas que ya vimos anteriormente. Vayamos por partes. Oviculam. La sílaba tónica es la I, hace que la que está después de ella, la post-tónica, desaparece y queda oviclam. Después quedan juntas CL y eso es lo que cambia a J y queda oveja. Siguiente. Una X al interior de la palabra también. Traxi quedó como traje. Ya vemos, ¿no? Que la I final queda como E. Sonido ñ. No existía en latín. Es muy característico del español. ¿Sí? De esas letras distintivas de nuestra lengua. Vamos a ver de dónde surgió. Ne, ni, estas sílabas al interior también. Por ejemplo, araneam, la sílaba ne se convierte en ñ y nos queda araña. Después también de la combinación de la n con otros sonidos de consonante, gn, mn o una n doble, nn. Al interior de la palabra, annum quedó como año. Y vemos que la ñ tampoco es difícil, siempre es a partir de una n, combinada con sonidos de vocal o de otras consonantes. Siguiente. Tenemos la Y. Es el sonido que se puede representar de dos maneras, con Y o con doble L. Entonces, siempre es el sonido Y. Bueno, aquí también la posición es importante. Al inicio de palabra, las combinaciones de la L con otras consonantes, CL, FL, PL, van a dar un sonido Y. Por ejemplo, clavem cambió y queda llave. Siguiente. Ge, gi al interior de la palabra, o sea, el sonido de la G, en latín era G, nunca era G, ¿no? Era G, suavecita. Se convirtió en Y. Fugerunt. ¿No? Perdón, aquí hay un error también. No quiere decir fugerunt, quiere decir huyeron. ¿No? Huyeron, de huir. ¿No? Lo corregimos esto, ¿sale? Di al interior de la palabra. Audit queda oye. Bueno, él oye, ¿no? Audit. Y otra que a lo mejor no se nota mucho, ¿no? La doble L al interior de la palabra, porque podemos decir se escribe igual, sí, pero no suena igual. Esto en latín se pronuncia valem, como una L, nada más un poquito más como en el italiano, ¿no? Como se trata de alargar, valem. Y ya queda valle, ¿no? O sea, si hay un cambio en sonido, se conserva la misma letra, bueno, pero hay un cambio de sonido. Entonces, de ahí surgió el sonido Y, un poco más complicado, ¿no? De varias combinaciones. Y vamos
finalmente con el sonido de la Z. Antes de explicar de qué combinaciones surgió, hay que recordar que originalmente la Z nosotros la pronunciamos como S. La C, la Z y la S las pronunciamos igual, pero en el español originalmente esto tiene otro sonido. C y Z tienen el mismo sonido. La que tiene sonido distinto es la S. Pero en el español de Latinoamérica desapareció ese sonido y quedó igual que ese. Lo podemos comprobar en palabras que los españoles, como pronuncian todavía, ellos conservan ese sonido. Zaragoza, ellos pronunciarán Zaragoza, ¿no? El nombre propio Cecilia pronunciarán Cecilia, que a nosotros nos causa un poco de gracia, pero es el sonido original, ellos todavía lo conservan. Bien, ni siquiera en toda España, en ciertas regiones, ¿no? Pues hay que considerar que ese es el sonido, ¿no? ¿De dónde surgió ese sonido? Ya después para nosotros cambió a ese, pero estamos hablando del sonido Z, ¿no? Las sílabas C, sí, bueno, C, sí, ya sabemos, al interior, ¿no? Esto también lo explicamos más adelante, pero en latín esto sonaba como K, la C siempre sonaba K, entonces era que, ki, y eso se convirtió a sonido Z, ¿no? Por ejemplo, esto se pronunciaba, en realidad era Lukem, Lukem, y pasó luz. Ya nosotros pronunciamos luz, ¿no? Pero los españoles todavía pronuncian luz. Siguiente, T, ti internas. También en el interior de la palabra, las sílabas T, ti, por ejemplo, puteum, suena un poco extraña esa palabra, pero quiere decir pozo. La sílaba T se convirtió en Z y quedó pozo. Ya nosotros decimos pozo. Di, la sílaba di al interior de la palabra, por ejemplo, gaudium. Primero cambió gauzo. Y después el diptongo au, ya sabemos, aurum pasa oro. Entonces, gauzo quedó gozo. Originalmente, gozo. Entonces ahí está el sonido de la Z. Bueno, vamos ahora a ver algunos ejemplos, ¿sí? Picatum. Vamos a poner la lista y luego vamos haciendo la evolución. Vamos a ir aplicando todos los sonidos, las reglas de cómo cambian los sonidos. Corvum, rivum, pontem, auditum, filium, ericium, exemplum, auriculam, palliam. Bueno, vamos a ver cómo fueron cambiando, ¿sí? Esto vamos a salirnos un poquito para poder ir haciendo la evolución. Bueno, vamos a ver, voy a copiar uno de estos aquí para que podamos ponerlo siempre para señalar cómo va cambiando, ¿sí? Vamos a ir de atrás hacia adelante. A lo mejor no siempre cambiaron así las palabras, pero para nosotros hacerlo resulta bastante útil. O sea, vamos a empezar por los sonidos finales y luego hacia el principio. Ficatum, ¿qué es lo primero que pasó? Vamos entonces por partes, ¿no? ¿Qué le pasa a la M? Es el sonido final, es una consonante. Vamos a nuestras reglas, la M desaparece. Las finales consonantes desaparecen excepto LRS. ¿Es una de estas? No. Entonces queda ficatu. Aquí tenemos la indicación de que si es larga o breve, eso nos lo va diciendo. Nosotros ya no lo escribimos aquí, ¿vale? Luego, ¿qué sonido sigue? U final. Es una vocal, la que queda ahora al final. ¿Qué le pasa a la U final? Se convierte en O. Nos queda entonces ficato. ¿Qué sonido sigue? De la T. Es una consonante fuerte. ¿Qué les pasa a las fuertes? Se debilitan si están
al interior de la palabra. Entonces nos queda hígado. Siguiente, la A, esa nunca cambia, sea larga, sea breve, en la posición en la que esté, se conserva. Perdón, nos seguía esta ficado. Esta K fuerte le pasa, también se debilita y nos queda ahora sí, figado. Después la I nos indica que es larga, entonces no cambia, ¿sí? Bueno, aquí le faltó la indicación, no dice si es larga o si es breve, es larga, por eso se va a quedar igual, ¿sí? Y nos queda hígado y desaparece la F inicial, decíamos que tiende a convertirse en desaparecer, más bien, y se queda en la ortografía como un H, y ya nos quedó hígado, ¿no? Ponemos su acento, porque en español es esdrújula. Y así se van dando los cambios, entonces, vamos con siguiente, que es corbum. ¿Qué pasó con esta palabra? Bueno, vamos a ver el final. Sonido final, una M, es una consonante. ¿Qué le pasa? Desaparece. Solo LRS se conserva. Y te queda corbu. Luego queda la U final. ¿Qué sucede con la, ay, perdón, con la U final? Pues se convierte en O. Nos queda corvo, ¿no? Estas están juntas. Saben que a veces la V desaparece, pero solo si está solita en medio de vocales, ¿no? Entonces nos vamos al siguiente sonido. O nos indica que es breve, ¿no? Entonces nos queda cuervo. ¿Sí? La C no le pasa nada, quedamos que las consonantes al inicio tienden a conservarse. Nos quedó cuervo. Bien. Pues tenemos ribum. ¿Qué pasa con ribum? Bueno, vamos al sonido final, es una M, nos queda ribu, desaparece. Después, el sonido es una U vocal. ¿Qué le pasa a la U final? Desaparece y nos queda ribo. Siguiente sonido, tenemos una V que decíamos que se considera débil, como B de G, ¿no? Bodega. Entonces también la débil se debilita más hasta que desaparece y queda río. La I era larga, no le pasó nada, por eso se conserva. La R, consonante al inicio, se conserva. Siguiente. Vamos con fontem. M final desaparece, nos queda fonte. La E puede desaparecer o se puede conservar. Depende de qué letra esté antes. Desaparece antes de DLRS. No, perdón, DLNRS, ¿no? Delinearse, era la mnemotecnia. Pero hay una T, entonces se queda. No le pasa nada. La T y la N son consonantes, están juntas, no les pasa nada. Vámonos a la siguiente, que es la O breve. Si es breve, cambia o cambia a UE. Entonces nos queda puente. La F inicial no desaparece, ¿por qué? Recuerden, porque hay un diptongo, UE. Y no quedaría uente, ¿no? Nomás ni tenemos esa palabra en español. Aquí está entonces. Tenemos siguiente auditum. Auditum. M final, ya sabemos, desaparece y nos queda auditu. Siguiente. Sonido final U, nos queda audito. Se convierte en O. ¿Qué sigue? T fuerte. Las fuertes se convierten en débiles. Recuerden, petaca se convierte en bodega. Nos queda au y do. La I es larga, entonces se conserva. Vamos al siguiente sonido. Tenemos un diptongo, ¿sí? Es una AU. Recuerden, aurum pasa como oro, símbolo de la tabla periódica del oro, ¿no? AU. Entonces se convierte en O y nos queda oído.
Ya ven que si vamos paso a paso sin saltarnos sonidos, sí nos queda. A partir de aquí, ya vamos a aplicar las siguientes reglas de los sonidos nuevos, ¿no? La mitad son normales, digamos, y la segunda mitad tienen yod, o sea, los sonidos nuevos que surgieron en español. Entonces vamos a ver el siguiente, dice filium, M desaparece, nos queda filiu, después nos queda filio, después tenemos la sílaba li, ¿no? Fíjense aquí, le, li, entre vocales, va a cambiar a J y nos queda entonces fijo. Uy, ¿qué estoy diciendo? Perdón, se me pasó. Ya. Entonces, filio queda fijo. ¿Mm? La I es larga, no cambia. Vámonos con la siguiente, que es la F. Si sigue una vocal simple, o sea, que está solita, como la I, desaparece y se queda en la ortografía como una H. Y tenemos hijo. ¿Mm? Bien. Siguiente, ericium. Vamos a ver esa palabra que nos da ericium. M final desaparece, queda eriquiu. Después, U final nos queda eriquio, como O. Después tenemos las sílabas que, ki, o sea, ce, sei. Tenemos ki. Y vamos a tener erizo. ¿Mm? La I no cambia. R tampoco hay ninguna regla que nos diga que cambia. La E de la consonante, perdón, vocal inicial no cambia. Entonces, así nos queda erizo. ¿Mm? Siguiente, exemplum. ¿Cómo va a cambiar la palabra exemplum? Bueno, M final desaparece y queda exemplu. Después cambia y queda la U como ejemplo. Luego, estas no hay nada que nos diga que cambien, están unidas, pues tienden a conservarse. Y la E es larga, no cambia. La X entre vocales es una de las letras que resultaron en J y nos queda ejemplo. ¿Sí? La E inicial tampoco cambia, entonces nos queda ejemplo. Bien, vamos con aurícula. También aquí hay que señalar si es esdrújula, ¿no? Las esdrújulas les pasan ciertos cambios que ya vimos. Entonces vamos primero con el sonido final. Aurícula. Nos queda aurícula. Aurícula. Bueno, esto no lleva acento, perdón. ¿Y qué pasa? Antes de seguir con la evolución, recuerden que las esdrújulas, aurícula, hacían que la que está junto a la sílaba tónica, al interior de la palabra, tiende a desaparecer. Aquí tenemos la tónica aurícula. La postónica, la U, va a desaparecer y nos queda auricla. Auricla. La ya sabemos que no le pasa nada. Entonces quedan juntas CL. A raíz de que desapareció un sonido, una vocal que ahí estaba. Entonces juntas CL al interior de palabra queda aurija. Surgió una J. Después, ¿qué sigue? Una I breve. ¿Qué le pasa a las breves? Cambian. La I cambia como E y nos queda aureja. ¿No? Y después, la R no le pasa nada. Tenemos al inicio un diptongo. ¿Cómo cambia el diptongo? Au pasa como O. Nos queda oreja. Bien. Vamos con la última.
paleam. M final desaparece y queda palea. Siguiente. Tenemos la sílaba le o li. Al interior de palabra van a originar un nuevo sonido que no existía en latín. Y nos queda paja. La otra A, ya sabemos que la A siempre se conserva. P, consonante inicial, no le pasa nada. Ya se quedó. Paja. ¿Sí? Entonces vemos cómo ficatum quedó hígado, corvum, cuervo, ribum, río, fontem, fuente, auditum, oído, filium, hijo, ericium, erizo, exemplum, ejemplo, auriculam, oreja, palliam, paja. Algunas palabras tienen un proceso de evolución más breve, no tienen, no hay que desarrollarlo tanto, pero otras, como auriculam, por ejemplo, tiene varios cambios. Bien, pues aquí está, si lo vamos haciendo en orden, nos queda mejor. Y sonido por sonido, regresando a nuestras reglas, cómo cambian y si nos queda la evolución. Bueno, antes de concluir con este tema, es necesario explicar que las lenguas no podemos hablar de precisión como en otras áreas, como en las matemáticas, por ejemplo. Entonces, las palabras de latín al pasar a español, no todas se sujetan a estas reglas, ¿eh? La verdad es que otras son excepcionales. Pasaron de algunas maneras que, si vamos a nuestras reglas, pues no coincide, ¿sí? Ni siquiera es posible dar un porcentaje exacto. O sea, si alguien les dice que todas, el 100% de las palabras del español, al pasar del latín, cambiaron así, no es posible afirmar eso. Bueno, las reglas nos dicen ciertas constantes, pero como siempre puede haber excepciones, ¿no? El lenguaje es, decíamos al inicio, como un organismo vivo, entonces se sujeta a muchos cambios. Bueno, pues entonces por el momento lo vamos a dejar aquí y concluimos. Bueno, pues espero que haya resultado útil esta explicación. Tratamos de hacerla de la manera más sencilla posible, reduciendo mucho las reglas. Si ustedes consultan algunas fuentes, van a encontrar un montón de reglas. No es necesario verlo así, de la manera más simplificada posible. Bueno, pues espero que les haya servido y nos vemos la próxima.